¿Qué es lo que sucede ahora a diferencia de la convertibilidad? Que las empresas aprendieron a importar. Pero el proceso de importación también es un proceso de aprendizaje, que son rutinas de ir conociendo cómo hacer ese tipo de operaciones. Cuando uno tuvo una economía cerrada durante 40 años, lo primero que fueron las empresas fue a comprar Iquique. Después dijeron, no, mejor compramos en Miami. Al año dijeron, no, ¿por qué no vamos directamente a China? La primera vez que van a China, los contratos no se cumplieron. Bueno, todo ese proceso de aprendizaje las empresas lo tienen. Cuando se abrió ahora la economía y cuando vino el nuevo programa de cambio de régimen a principios del 2024, ya todas las empresas estaban en China, ya sabían cómo comprar, tenían todos los contactos y demás. Y aparece un nuevo agente que antes no estaba y que es que antes las empresas generaban en la convertibilidad un margen adicional importando ellos mismos los productos y fortaleciendo sus cadenas de comercialización. Y ahora apareció el courier, apareció que uno puede comprar directamente de las plataformas chinas, etcétera, etcétera, y entonces esa parte de ese negocio que estaba antes se redujo. Martín, vamos a aprender un poquito de economía industrial y de economía real, porque lo voy a sumar a Bernardo Kosakov. Beni, qué gusto hablar contigo y gracias por sumarte al stream de Ahora Play. No, es una alegría y bueno, gracias por tu interés y bueno, un placer conversar de estos temas. Bernardo Kosakov, Beni Kosakov es uno de los economistas más importantes de la Argentina, volcado siempre a economía industrial, a diversas áreas. Yo en su momento lo tuve de profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, justamente una materia que se llamaba, junto a Roberto Bizán, Economía Industrial. Desde entonces también lo tuve como tutor de beca de investigación. La verdad que siempre ha sido muy generoso conmigo. Y también con Javier Figman, que era para mí uno de los economistas más brillantes de su generación, un poco más grande que yo. Y en su momento incluso hicimos un paper para la CEPAL, donde Beni Kosakov también era uno de los economistas más importantes sobre multinacionales, ¿no? Y hago toda esta introducción para contarles, bueno, que para mí es la verdad que un placer poder dialogar en medio de todo este bolonqui cambiario, fiscal, de la macro, para tratar de posar un poco la mirada que tiene Beni y que la expuso el otro día en un artículo muy interesante en Clarín sobre lo que está pasando con la economía industrial, con la economía real en general de la Argentina y todo ese proceso que muchos creen que puede haber una redefinición hacia adelante, pero ¿qué está pasando ahora? Beni, bueno, con esta larga introducción, contame un poquito, ¿qué estás viendo? ¿Qué está ocurriendo ante un nuevo intento de un plan macro de estabilización? Pero ¿qué pasa mientras tanto por debajo, ¿no? Lo que estamos viendo más en segundo plano en este momento, que es en la economía real, en las empresas. Bueno, muchas gracias por la introducción y recuerdo con mucho afecto tu excelente aporte en el trabajo de multinacionales con el querido Javier Figman. Bueno, lo que está sucediendo ahora es bastante sencillo de explicar. Creo que se han hecho deberes en la macro que eran absolutamente necesarios hacer en términos de los desequilibrios fiscales, en bajar la inflación y otras cuestiones. Pero esto tiene efectos sobre el nivel de actividad y sobre el funcionamiento del aparato productivo. Y básicamente lo que está sucediendo tiene que ver un poco con toda la historia de la transformación del aparato productivo argentino. Claramente hay una secuencia mucho más rápida en la macro, pero parece que los temas de ajuste que se tienen que hacer en la micro y en las condiciones sistémicas y en todo el aparato institucional que genera los ecosistemas productivos marcha a un ritmo mucho más lento y esto genera dificultades notablemente grandes. De alguna forma, uno lo que puede ver que frente a un contexto de estabilización macro y simultáneamente un proceso de apertura y de apreciación cambiaria, el aparato productivo ya lo vivió primero con Martínez de Oz, pero para ser un poquito más cercano en la época de la convertibilidad. Y es interesante
compararlo con aquel momento. Y básicamente la situación que tenían las empresas durante la convertibilidad es que de repente los productos importados pusieron un techo para poder transferir los incrementos de costos y la fijación de los precios por parte de las actividades que eran transables con el comercio exterior. Y los cambios de los precios relativos habían dado un aumento notable en términos de los costos de las firmas, y ahí aparecía este dilema de que los precios subían por la escalera y los costos subían por el ascensor. El problema principal eran las importaciones. ¿Cuál fue la estrategia defensiva de la firma frente a esto? Aprovechar también las importaciones. Y lo que se dan cuenta es que los costos subían cuando incrementaban valor al interior de la empresa o cuando le compraban a los proveedores locales. Y la transformación fue un gran proceso de ir hacia la maquila o hacia el ensamblado con la introducción a la función de producción de materias primas, componentes, equipos, etcétera, provenientes de las importaciones. Y básicamente ahí apareció también otro mecanismo para poder sobrevivir, que fortalecieron sus cadenas de comercialización para ser las propias empresas los que comercializaban los productos importados. Importados, claro. Y entonces de alguna forma generaban un poquito de valor con las viejas máquinas que tenían una función de producción básicamente con reducción de costos a partir de los procesos de ensamblado y generaban un margen adicional con la comercialización. Esto tuvo como impacto muy negativo en términos del empleo. La industria tradicionalmente durante los 40 años de la sustitución de importaciones tenía un mercado de trabajo en el cual generaba 2% de empleo formal adicional por año, no existían los contratos basura, y la tasa de crecimiento del empleo del sector manufacturero superaba el crecimiento de la población, con el cual el mercado de trabajo tenía una tasa de desocupación relativamente baja. En la convertibilidad se expulsó el 40% de la mano de obra, tanto por la reducción del valor agregado doméstico al interior de la empresa, como por el desplazamiento de proveedores locales vía importaciones. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y ahora tenemos una situación en donde se dan cosas relativamente parecidas, pero con algunos cambios. A ver, por ahí me quiero detener. ¿Qué tenemos ahora? ¿No? Porque Milei dice, yo no voy a hacer política sectorial, ¿no? Se lo dice a la industria y se lo dice al campo, se lo dice a todos los sectores. Pero al mismo tiempo a la industria le transmite un mensaje que es, ustedes son proteccionistas, en muchos casos parásitos de la protección, de la política de subsidios, hacen productos caros e ineficientes, de baja calidad. Ese es el mensaje que envía el presidente. Y me interesa un poquito tu evaluación respecto a esa mirada que tiene el gobierno de el entramado industrial, ¿no? Que es hoy el sector, tengo entendido, que genera mayor empleo de calidad, ¿no? A ver, en términos de empleo, genera alrededor del 20% del empleo, pero es el sector que tiene mayor formalidad y que paga un 25% más de salario que el promedio, con el cual genera el 25% de la masa salarial. Pero el otro punto es que hubo un cambio de la forma en la cual se producen los bienes, de lo que era la vieja producción fordista a lo que son hoy los modelos mucho más integrados con el mercado, en donde cada nuevo puesto en el sector manufacturero genera 2,5 puestos adicionales en el resto de la economía, que es gente que le da la logística, los servicios, etcétera, etcétera. A ver, primero, la industria, sin lugar a dudas, desarrolló una cantidad enorme de activos, pero ya desde el modelo de la economía cerrada tenía dificultades que había que superar. Tenía problemas de escala, tenía problemas de falta de proveedores especializados y tenía un nivel de protección en el cual se generó aumentos de productividad y eficiencia, pero a un ritmo lento y con costos fiscales y con dificultades para acercarse a las prácticas internacionales. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que es la pregunta más importante. Sí. Creo de que la industria o el aparato productivo no funciona solo, sino que tiene que ver con todo lo que pasa
el sistema que está alrededor y que justamente todos los reclamos que hay, que no se ha nivelado la cancha para tener igualdad de competición, de competencia con los productos importados. Y uno tiene problemas serios de cómo funciona la logística y los costos de la logística, cuál es la presión impositiva, qué es lo que pasa dentro del mercado de trabajo, la insuficiencia del sistema financiero y las altas tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces lo que se reclama de alguna forma es que se resuelvan esos problemas sistémicos. ¿Qué es lo que sucede ahora a diferencia de la convertibilidad? Básicamente que las empresas aprendieron a importar. Pero el proceso de importación también es un proceso de aprendizaje, que son rutinas de ir conociendo cómo hacer ese tipo de operaciones. Cuando uno tuvo una economía cerrada durante 40 años, lo primero que fueron las empresas fue a comprar Iquique. Después dijeron, no, mejor compramos en Miami. Al año dijeron, no, ¿por qué no vamos directamente a China? La primera vez que van a China, los contratos no se cumplieron. Bueno, todo ese proceso de aprendizaje las empresas lo tienen. Cuando se abrió ahora la economía y cuando vino el nuevo programa de cambio de régimen a principios del 2024, ya todas las empresas estaban en China, ya sabían cómo comprar, tenían todos los contactos y demás. Y aparece un nuevo agente que antes no estaba, y que es que antes las empresas generaban en la convertibilidad un margen adicional importando ellos mismos los productos y fortaleciendo sus cadenas de comercialización. Y ahora apareció el courier, apareció que uno puede comprar directamente de las plataformas chinas, etcétera, etcétera, y entonces esa parte de ese negocio que estaba antes se redujo. Y en esto lo que vamos a tener en las condiciones actuales es que las empresas se enfrentan con costos crecientes, productos de los cambios de precios relativos, pero estos cambios de los precios relativos también afectaron la capacidad adquisitiva de la gente. El salario real podemos decir de que no cayó durante la época de Milei, pero sí la gente ahora tiene que pagar más luz, tiene que pagar el transporte. Tiene menos ingreso disponible. Con lo cual el ingreso disponible es menor y al mismo tiempo hubo un incentivo para irse al exterior, para tener cuotas, para tener créditos, etcétera, y de repente le subieron la tasa de interés a niveles que son increíbles. La otra gran diferencia es en el mercado de trabajo, porque hoy hay una cuestión, las dos grandes reformas que tiene que hacer la Argentina es la reforma laboral y la reforma impositiva. Mientras tanto, si no se hace, esto se resuelve en la vida práctica. ¿Cómo se resuelve la reforma laboral? Y es desde 2011 hasta ahora no se creó un solo empleo formal dentro del sector privado, mientras la población creció el 15%. Y lo que crece es la informalidad. Y en términos del sistema impositivo, la presión impositiva es absolutamente inaguantable. Y lo que está dándose y creciendo es justamente la informalidad impositiva. En la expresión cotidiana de la gente se había acostumbrado antes a pagar con los sistemas digitales, pero hoy en muchas operaciones comerciales el costo impositivo entre IVA, ingresos brutos, lo que hay que pagar a Mercado Pago y otros costos más, llega al 40%. Si uno muestra los billetes, inmediatamente el descuento es del 10%, sin discutir nada. Con lo cual se aumenta la informalidad impositiva, que sabemos que eso no es el camino adecuado. Beni, tengo una consulta, a ver, respecto al mercado de trabajo. Sí. Nosotros nos tocó hacer el trabajo de cómo se recuperaba la economía argentina después de la posconvertibilidad. El único que nos equivocamos fue en el mercado de trabajo, que creíamos que iba a ser más lento. Pero realmente la recuperación del empleo 2002-2007 fue espectacular. ¿Por qué? Porque la gente recién había sido expulsada del mercado de trabajo y todavía el sistema educativo estaba funcionando. Hoy el grave problema que tenemos es que la formación de la gente, tanto en el sistema educativo, en las escuelas técnicas, y el no haber tenido el learning by doing simultáneamente con la producción de bienes y servicios y no tener los valores y las culturas del trabajo, hoy una de las principales restricciones cuando alguien quiere tomar una persona es conseguir una persona que sea la adecuada, ¿no? Y también cambiaron los incentivos en la gente joven, ¿no? Eso es muy claro.
A ver, te hago una pregunta respecto a la macro que imagina o tiene en la cabeza Milei, que ha transmitido, digamos, respecto a cuáles son los sectores dinámicos y lo que es el entramado productivo argentino, ¿no? Ahí veo que la nota que vos escribiste en Clarín tiene un título: La industria generó el periodo más claro de movilidad social ascendente, ¿no? Y estás hablando de todo el desarrollo de industrialización en Argentina en los últimos 100 años, ¿no? De 1920, o incluso un poco previo. Pero el gobierno es un poco errático respecto a lo que ve como modelos, ¿no? de desarrollo, pero en algún momento ha sugerido Perú, ha sugerido Uruguay, en algún momento ha sugerido también Chile, y plantea, bueno, tenemos sectores que son dinámicos, ¿no? Que son los que van a generar las divisas, petróleo y gas, minería, economía del conocimiento y el campo, por supuesto. Ahora, ¿cómo ves eso respecto a lo que es el entramado productivo argentino? Que Argentina tiene industria que ninguno de los países de la región, salvo Brasil y México, tienen. Estamos hablando de industria automotriz, siderurgia, aluminio, metalmecánica, textil. Bueno, y puedo seguir así con un montón de industrias que no tienen ni Uruguay, ni Chile, ni Perú. Entonces, ¿qué imaginás, digamos, en términos de modelo productivo y desde el punto de vista de la estabilidad social y política que puede tener para adelante un proceso de estabilización como el que quiere proponer Milei para la Argentina? No, tu pregunta es clave y esto es lo que tenemos que discutir de acá en adelante, y el gobierno tiene un desconocimiento muy fuerte en términos de la heterogeneidad productiva y el rol de lo que tiene cada uno de los sectores para recuperar las fuentes de crecimiento y el empleo. Está espectacular hoy que la sociedad acepte de que hay un sector moderno y competitivo en la economía argentina, que siempre existió, pero que de alguna forma se lo negó, pero ahora aparece también con un potencial de desarrollo espectacular, y que todo es lo que vos mencionabas y que está asociado a nuestro patrón de especialización de las exportaciones. Y esto es realmente muy bueno. Cuando uno ve las exportaciones que se requieren para el contexto macro, las exportaciones tienen que aumentar. Y obviamente esto va a tener que ver con aprovechar todo el potencial que tenemos con el cobre, con la energía, con la bioeconomía, con los servicios basados al conocimiento. Pero este patrón de especialización impacta en el modelo de desarrollo y bienestar de la gente, porque estos sectores solo ocupan el 20% de la población. Entonces, cuando uno está pensando de que tenemos que aprovechar esta oportunidad, al mismo tiempo tenemos que estar pensando de que hay que avanzar con estos recursos naturales, los insumos industriales, la petroquímica, el aluminio, el acero, etcétera, hacia bienes más complejos y más diferenciados. Y esto es fortalecer los eslabonamientos. Dicho en términos mucho más sencillos, en lugar de exportar granos, exportar alimentos para la góndola, en lugar de exportar acero, exportar sembradoras, en lugar de exportar cuero, exportar ropa de cuero con alto diseño, etcétera, etcétera. Y esto hay que desarrollarlo. Para desarrollarlo hay que fortalecer los eslabonamientos. Y acá viene básicamente la necesidad de romper los falsos dilemas entre los recursos naturales y el sector manufacturero y los servicios, porque justamente hay que recomponer todos esos tramos productivos. Pero también recomponer el falso dilema entre exportaciones y mercado interno. La Argentina tiene el tercer mercado interno de América Latina y está entre los 10 mercados más importantes de los 150 países en desarrollo. Y hay un consenso de que es importante porque va a generar empleo, y esto es cierto. Pero hay otro rol que es muchísimo más importante. Este mercado es el que permite justamente el desarrollo de las ventajas competitivas dinámicas. Si uno aprovecha y le da a este mercado buenos incentivos en un modelo de economía abierta, con instituciones y como condiciones, van a aparecer, por un lado, nuevos nichos exportadores y al mismo tiempo todos los eslabonamientos para que estos bienes primarios sean más complejos. Cuando uno mira las historias de las exportaciones, si uno dice, de repente, no sé, el Volkswagen exporta cajas de cambio
desde 1982 en Córdoba y hoy exporta más de 1,5 millones de cajas de cambio, son las mejores cajas de cambio del mundo. Esa historia comienza con la fábrica militar de aviones de los años 40, claro, donde el equipo de ingeniería fue a trabajar dentro de la industria automotriz. Cuando uno dice, claro, qué bárbaro que tenemos Simbab, que le está exportando un prototipo de un reactor nuclear y le gana una licitación a los franceses por 400 millones de dólares y se la vende a Holanda y otra de 200 millones de dólares a Australia. Esto tiene que ver que desde los años 70 hicimos 2 centrales atómicas, ahí trabajaban más de 5.000 profesionales, muchos de ellos con postdoctorados en las mejores universidades del mundo y el Instituto Balseiro, etc. La Argentina tiene que aprovechar el mercado doméstico para generar nuevos sectores que exploten ese mercado y que después tengan posibilidad de exportar y al mismo tiempo encadenar estas oportunidades espectaculares que tenemos en la energía. Es decir, el gas lo podemos exportar como tal. Si hacemos polietileno, lo vamos a multiplicar por 10. Y así con cada una en términos de los valores. Y va a tener no solamente más divisas, sino un impacto sobre el empleo. Hay otro drama que lo único que creció en la Argentina en estos 40 años fue el sector que financió toda nuestra crisis, que es el sector de menos ingresos y la informalidad y la pobreza en la Argentina. Y ahí también hay que dar una respuesta. En ese campo para mí es muy claro de que hay una clara necesidad de formación de oficios generalizados. Fíjate vos cuando en tu casa necesitas un carpintero, un electricista, un gasista, cualquier cosa, primero tenés dificultades de encontrarlo. Cuando lo encontrás, si está con trabajo, te cobra carísimo. Pero básicamente cuando llega, viene ese señor con un cuchillo tramontina y lo primero que te dice es, ¿quién le hizo esto antes? Se le va a caer la casa. Bueno, en realidad hay una oferta mucho menor que la demanda y esa oferta requiere también de calificaciones y darle equipamiento. Por lo cual hoy con los métodos modernos de la inteligencia artificial y los celulares hay que hacer tutoriales para formar a la gente y hay que darle 3 millones de pesos a cada una de esas personas para que tengan un crédito y lo paguen en 30 cuotas y vayan con herramientas y equipamientos y simplemente presentando la factura de lo que compraron y esa gente tiene una capacidad de repago mucho mayor que otras transacciones financieras. Las políticas productivas son complejas. Tenemos que aprovechar la oportunidad espectacular con el potencial que tenemos en los nuevos sectores que se acopla con las necesidades que tenemos en el mundo. Pero no podemos regalar el mercado doméstico y despreciarlo. Y ahí hay un problema muy serio. Y al mismo tiempo hay que dar una política por la gente pobre que quiere integrarse a través de un trabajo digno en la sociedad, ¿no? Muy interesante lo que contás, Beni, y le dejo la última a Martín Genero, que es nuestro especialista en finanzas, pero muy interesante lo que vos contás, y le digo ahí para los del chat, que hace más de 40 años venís estudiando estos temas, y claramente de lo que estás hablando, no estás hablando con el estilo Trump, digamos, que es proteger como puede o reconstruir el aparato industrial norteamericano frente a la amenaza china, que vos entendés las cadenas de valor internacional, las has estudiado, la de las multinacionales y demás, pero decís, ojo que la Argentina tiene un acervo ahí productivo muy, muy importante, que ningún país del mundo lo puede dilapidar, ¿no? En un mercado hoy internacional donde juega China y otros actores de manera muy agresiva y donde obviamente mientras no ordenes la macro, le estás poniendo una mochila a estos sectores productivos y de empleo muy, muy pesada y donde además es garante de tu estabilidad social y política, estos sectores que vos has desarrollado durante tanto tiempo, ¿no? Por eso es muy interesante escucharte y con los casos en particular también. Martín, una pregunta para Kosakov. Seguro que la respuesta puede requerir tiempo, pero seguro que usted también puede sintetizarlo, ¿no? Se habla mucho históricamente, ¿no? Se muestra un gráfico que muestra la evolución de la Argentina, el Producto Bruto per cápita, y en la década del 40
la línea va bajando, 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 bajando y se compara también con la de Australia, que es absolutamente al revés. Y eso se suele utilizar para acusar al primer gobierno de Perón en adelante, como que el peronismo ocasionó eso. Hay otros que, obviamente, que en modo cómico, jocoso, le ponen voto femenino. ¿Qué cree usted que pasó en la década del 40 que hizo que la Argentina sea esa potencia industrial, etcétera, etcétera, que lo llevó a la situación que estamos ahora, mientras que los otros países pasó lo contrario? A ver, yo tengo una visión distinta a esta. Inclusive hemos hecho seminarios con toda la gente de Australia y visto con detalles y demás. Y básicamente lo que vimos es que en la segunda fase de la sustitución de importaciones, que fue del 58 al 78, Australia y Argentina corrían relativamente parejos. Y este fue un periodo, quizás el periodo más dinámico y espectacular, con todo el desarrollo del mundo metalmecánico, petroquímico, etcétera, etcétera. Y en ese momento la Argentina estaba totalmente acoplado de cómo estaba organizado el mundo. El trabajo que hizo Maxi Montenegro lo mostraba, porque en ese momento todas las economías estaban cerradas, no había cadenas globales de valor y las grandes empresas transnacionales operaban con multiplantas. ¿Y dónde iban para aprovechar sus capacidades competitivas y poder ganar los mercados que no lo podían ganar a través de las exportaciones? A los 10 países de desarrollo intermedio. La Argentina ocupaba un lugar central en la estrategia de las 300 empresas transnacionales más importantes del mundo, y ahí la Argentina estaba perfectamente acoplada. ¿Dónde se rompió esto? Cuando a partir de fines de los años 70 apareció el GATT, apareció las nuevas formas de producción toyotistas que reemplazaron al fordismo, se abrieron las economías, las empresas transnacionales empezaron a trabajar con cadenas globales de valor y a producir productos mundiales. La Argentina no supo aprovechar los activos que tenían para poder acoplarse a la nueva forma en la cual se organizó el mundo. Y a partir de eso la Argentina, ahí sí abrió la boca del cocodrilo y se separó de Australia, donde Australia sí tuvo políticas muy fuertes para darle innovación y competencia a sus recursos naturales, y nosotros todavía en esa época estábamos alejados de la Revolución Verde. Creo que el punto de ruptura está más hacia los finales de los años 70, cuando no entendimos cómo integrarnos a las cadenas globales de valor. Algunas empresas transnacionales le entendían acá, y entonces Autolatina hacía las cajas de cambio y entendía que había que haber una especialización intersectorial e integrarse a la cadena global de valor. IBM en Martínez fabricaba las impresoras en el mundo en donde la informática era el centro de todo, y exportábamos $100 millones de equipos de computación para mainframe al mercado más moderno y competitivo, que era Japón, y teníamos posibilidades de hacerlo. Pero estas son simplemente las excepciones. A partir de ese momento la Argentina perdió total percepción de lo que estaba pasando en el mundo, y nuestra decadencia tiene que ver centralmente con la volatilidad macro y los desequilibrios macro, y acá hay un tema entre la macro y la micro. Lo que no entendimos era cómo transitar de lo que era el modelo fordista al modelo toyotista. Y hoy tenemos el dilema que estamos en la revolución 4.0, más la cuántica, la inteligencia artificial y un mundo que está cambiando globalmente. Para tener un proceso de desarrollo productivo, sin lugar a dudas, la condición necesaria es la estabilidad macro y romper esa cuestión falsa de gastar mucha plata en el fisco y no teníamos mecanismos como para financiarlo, y lo financiamos con emisión o con deuda. Pero lo más terrible es que el doble de lo que gastábamos no tenía ningún impacto positivo, ni en la competitividad, ni en la mejora social, porque esas políticas no estaban evaluadas y adecuadas. Hoy, claramente, la Argentina tiene que entender por dónde pasa el mundo, y además de tener esta premisa de la sostenibilidad macro, si no tenemos una transformación y una dinámica productiva en el mediano plazo que le dé horizontes a los agentes económicos, que le permita internalizar el ahorro que tienen fuera del sistema para poder ponerlo en términos de la generación de valor. Fíjense todo lo que ustedes estaban discutiendo antes de la suba de la tasa de interés, que en general en cualquier manual
de economía dicen, bueno, eso lo que va a hacer es contener el dólar. Los agentes económicos dicen, subieron la tasa de interés porque el programa es inconsistente, salgo a comprar dólares. Entonces, esta particularidad de la Argentina hay que entenderla, la macro es fundamental, pero la macro no es sostenible en el mediano plazo si no hay una estrategia de desarrollo en la cual aprovechemos los activos, reconozcamos los errores que tienen, porque no es toda una maravilla, pero no destruyamos aquellas capacidades que pocas sociedades tienen y que nos dan un punto de partida para tener alguna esperanza, ¿no? Beni, te agradezco, la verdad que es un lujo poder charlar con vos. Justo aparte en un día como este, poder parar un poquito la pelota y pensar más en el panorama de fondo y no solamente en el día a día, en la coyuntura. Un lujo. Recuerdo cuando fuimos con vos y con Roberto Bizana a conocer como estudiantes de economía, ahí creo que era Siderca, la planta de Campana de Techín, la siderurgia. O las plantas automotrices, es decir, que Beni es alguien que obviamente ha brevado en todo el desarrollo de la economía aplicada, pero ha ido permanentemente a las empresas para ver los distintos desarrollos productivos a lo largo de los años y ha tenido la generosidad también de llevar a sus estudiantes. Y lo otro que destaco es que es uno de los profesores obviamente más prestigiosos de la Universidad de Itela. Creo que en la Escuela de Negocios está en este momento también de la Universidad de Itela, pero sigue poniendo ahí en su perfil UBA, Universidad de Buenos Aires, porque sin duda ha sido, digamos, y sigue siendo uno de los puntales de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De la universidad pública. No, gracias por tu comentario. Visitamos más de 300 empresas con claro, los alumnos de la UBA. Y bueno, de las materias y de los papers se acuerda un poco, de la visita de las empresas los impacta porque... Exactamente, es algo que uno no... De lo que son las relaciones sociales y de producción y ver las capacidades espectaculares que tiene la Argentina y también los problemas que tiene para superar, ¿no?